Muy buenas noches, audiencia. Sean bienvenidos a Mac Historias de Terror. Los bosques de los Apalaches se extienden por millas y millas, oscuros, antiguos y cargados de secretos. Generaciones de guardabosques y excursionistas han contado sucesos que desafían toda lógica. Desapariciones repentinas, luces que parecen tener vida propia, campamentos abandonados y presencias que hielan la sangre. Esta noche, abramos las páginas ocultas de esas confesiones. Acompáñenme, porque lo que van a escuchar no son simples leyendas, sino relatos de quienes juran haber enfrentado el lado más inquietante de estos bosques. Me llamo David y llevo más de 15 años siendo guardabosques en los Apalaches. He visto accidentes, tormentas inesperadas y excursionistas que creen que pueden con la montaña y acaban al borde del colapso. Pero de todo lo que me ha tocado vivir, hay un caso que me sigue pesando en el pecho: la desaparición de un joven en el sendero de Laurel Creek. No era la primera vez que alguien se perdía en esa zona, pero nunca había pasado algo así. Y digo nunca, porque lo que vivimos esa noche no encaja con ninguna lógica. La tarde que empezó todo, era un día de finales de octubre. El bosque estaba precioso, hojas rojas y doradas cubriendo el suelo, el aire fresco entrando en los pulmones y ese olor a humedad que anuncia el invierno. A media tarde me topé con una familia llorando y gritando mi nombre, desesperados. El padre me agarró del brazo con fuerza. Nuestro hijo, Ethan, desapareció. Me contaron que él iba unos metros adelante en el sendero y de un momento a otro se esfumó. No hubo gritos ni ruido de ramas, nada. Solo dobló la curva y nunca volvió. De inmediato avisé por radio y me reuní con 2 compañeros. Tomamos linternas, cuerdas y el botiquín, aunque lo que realmente teníamos era más preguntas que respuestas. El primer recorrido. Laurel Creek es un sendero corto, apenas 2 millas en forma de bucle, con un arroyo en el centro. Lo conozco de memoria. He pasado tantas veces por ahí que hasta con los ojos cerrados podría caminarlo. No hay desvíos grandes, no hay riscos peligrosos. Es casi imposible perderse. Llamábamos a gritos: Ethan, Ethan. El eco regresaba entre los árboles, devolviendo nuestras voces deformadas. Alumbrábamos cada rincón, debajo de troncos caídos, entre arbustos, cerca de las rocas. Cerca del arroyo encontramos algo extraño: huellas frescas de botas. Se hundían en el barro, pero se perdían de golpe a mitad de la orilla, como si el chico hubiera saltado o desaparecido en el aire. Uno de mis compañeros señaló algo más. En el suelo, húmeda y arrugada, había una hoja de cuaderno arrancada. Tenía escrito el nombre Ethan en letras torcidas, como si alguien lo hubiera garabateado con prisa. Preguntamos después a la familia y juraron que él no llevaba cuaderno. La hoja me heló. La guardé en mi chaqueta y seguimos. El bosque en silencio. Cuando cayó la noche, el ambiente cambió. El bosque nunca está callado. Siempre hay grillos, búhos, el crujir de alguna rama bajo un animal. Esa noche, nada. Solo el agua del arroyo y nuestras pisadas. Era un silencio pesado, como si alguien apretara el aire. De pronto, escuchamos pasos. No eran nuestros. Eran apresurados, como si alguien corriera entre los árboles. Ethan, grité. Detente, somos guardabosques. El sonido se detuvo en seco. Alumbramos con las linternas y lo único que vimos fueron ramas moviéndose, como si alguien acabara de pasar. Lo seguimos un buen tramo, pero nunca alcanzamos a nadie. La torre de vigilancia. A medianoche decidimos regresar a la torre de vigilancia, una pequeña estructura de madera donde registramos incidencias. El aire estaba helado y nos dolían las piernas, pero lo que vimos allí nos quitó el aliento. Al abrir el registro, en la página del turno de esa noche, alguien había escrito el nombre completo del muchacho, Ethan Miller. Lo peor es que la hora anotada coincidía exactamente con el momento en que escuchamos los pasos en el bosque. Nos miramos en silencio. Ninguno había subido a la torre. Estuvimos juntos todo el tiempo. Uno de mis compañeros cerró el libro de golpe y dijo: no hablemos de esto, pero todos sabíamos lo que habíamos visto. El segundo día, al amanecer, llegó un equipo completo de rescate, voluntarios, perros rastreadores, drones. Pasaron el día peinando cada rincón del sendero. No encontraron nada. Ni ropa, ni mochila, ni rastros de caída.
Lo único que teníamos eran esas huellas en el barro, la hoja arrancada y el nombre escrito en el registro. La familia se quedó días en la zona, rogando respuestas. Nunca las obtuvieron. Lo que siguió después. Unas semanas más tarde, volví a Laurel Creek para una patrulla rutinaria. El bosque lucía normal, como si nada hubiera pasado, pero al subir a la torre de vigilancia, no pude evitar abrir el registro. Allí, en la misma página donde estaba escrito su nombre, había una palabra más, escrita con la misma letra torcida. Aquí, sentí que se me helaba la sangre. Pregunté a los demás guardabosques. Nadie admitió haberlo escrito. El recuerdo imborrable. Han pasado años. He visto otros casos de extraviados, pero todos terminan igual. O los encontramos heridos, o aparecen desorientados en otra ruta. Este no. Este fue distinto. Cada vez que camino por Laurel Creek, siento un nudo en el estómago. A veces me detengo en la curva donde lo vieron por última vez y me quedo escuchando. Juro que en más de una ocasión he oído pasos detrás de mí. Nunca olvido esa hoja arrugada con su nombre, ni la inscripción en el registro de la torre. Es como si la montaña misma se lo hubiera tragado. Y lo peor es que, en silencio, todavía me pregunto si realmente se lo tragó, o si sigue ahí, caminando entre los árboles, intentando decirnos algo. Me llamo Mark, y llevo más de 8 años trabajando como guardabosques en los Apalaches. Siempre pensé que este era el mejor trabajo del mundo: aire fresco, naturaleza a mi alrededor y la tranquilidad de cuidar senderos. Pero después de una noche en particular, aprendí que en este bosque no todo lo que brilla es seguro. La patrulla nocturna era mediados de verano, temporada en la que más excursionistas llegan. Como muchos salen tarde y no regresan a tiempo, es común que hagamos patrullas nocturnas para asegurarnos de que nadie se quede atrapado en el monte. Aquella noche me tocaba recorrer con mi compañero Alan un tramo cercano al Ravens Trail, un sendero conocido por su densidad de árboles y lo difícil que es orientarse cuando oscurece. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba apenas lo suficiente para distinguir las copas de los árboles. El aire era húmedo, lleno de ese olor a tierra mojada y a vegetación densa. Caminábamos en silencio, escuchando el crujir de las ramas bajo nuestras botas. De pronto, Alan se detuvo y me tocó el hombro. ¿Viste eso?, susurró. Levanté la vista y entre los troncos, a lo lejos, vi un destello. Una luz blanca que se movía suavemente, como si flotara. Seguro es un campista, le dije al principio, aunque algo en mi voz sonó inseguro. Decidimos acercarnos para verificar, pero conforme nos adentramos, la luz comenzó a moverse entre los árboles, como si supiera que la seguíamos. El primer contacto. Avanzamos unos 100 metros y la luz se detuvo frente a nosotros a una distancia de 30 metros. No parpadeaba como una linterna ni se movía como una llama. Era una esfera perfecta, del tamaño de un balón de baloncesto, que flotaba a 1 metro del suelo. «Hola», grité. «¿Hay alguien ahí?». La esfera respondió moviéndose lentamente hacia nosotros. Alan levantó su linterna, pero al encenderla la luz se volvió más tenue, como si la esfera absorbiera la claridad. Sentí un cosquilleo recorrerme los brazos. El aire estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta. «Esto no es normal», murmuró Alan, con la voz quebrada. De repente, la esfera se dividió en 3 luces más pequeñas. Se movían en círculos, rodeándonos. Yo no podía dejar de mirarlas. Parecían tener una especie de textura, como humo brillante. El salto en el tiempo. No sé cuánto tiempo pasó. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos y verme sentado en una roca, con la linterna apagada en las manos. Alan estaba a mi lado, igual de confundido. «¿Qué pasó?», preguntó. «¿Cuánto tiempo llevamos aquí?». Miré mi reloj. Eran las 2:30 de la madrugada. El problema es que lo último que recordaba era haberlo visto a las 11:30. 3 horas desaparecidas de nuestra memoria. Nos miramos en silencio. El bosque estaba igual de quieto, sin un sonido. Nos levantamos tambaleando, con la sensación de haber despertado de un sueño muy pesado. Las marcas. Cuando regresamos al puesto, lo primero que hicimos fue registrar el incidente. Alan se quitó la manga larga para limpiarse el sudor, y ahí lo vi. Tenía 2 marcas circulares en el brazo, como quemaduras pequeñas, dispuestas en triángulo.
Yo también me revisé y encontré una marca similar en el cuello. No dolía, pero ardía como si me hubieran presionado con algo caliente. Intentamos explicarlo con lógica, quizá nos habíamos quedado dormidos, quizá eran picaduras. Pero las marcas permanecieron varios días y no parecían mordeduras de insectos. Lo que dijeron los superiores. Cuando informamos a nuestro supervisor, nos pidió que lo anotáramos como iluminación extraña, posiblemente faroles de campistas. Claramente no quería que ese tipo de historias circularan en los reportes oficiales. Pero lo que más me inquietó fue cuando hablé con un guardabosques veterano, un hombre que ya estaba por jubilarse. Me escuchó con atención y al final solo dijo: no son los primeros que ven esas luces. Y tampoco serán los últimos. Le pregunté qué eran. Solo me respondió con un consejo: si las vuelves a ver, no las sigas. El regreso, no pude evitarlo. 2 semanas después regresé al mismo tramo de Ravens Trail, solo, con la excusa de revisar señalizaciones. Parte de mí necesitaba comprobar que todo había sido un mal sueño. El sol comenzó a ocultarse y el bosque se llenó de sombras. Me quedé quieto escuchando. Y entonces, entre los árboles, volvió a aparecer un destello, la misma luz blanca flotando. El corazón me golpeaba el pecho. Saqué la linterna, pero no la encendí. Esta vez decidí retroceder. Caminé de espaldas sin quitarle la vista de encima hasta que la esfera se apagó de golpe. Esa noche no dormí. Las secuelas. Han pasado años desde entonces, y todavía tengo la marca en el cuello. Es pequeña, casi invisible, pero ahí está, como recordatorio de esa noche. Alan también conserva sus cicatrices y nunca más quiso hablar del tema. Lo único que sé es que perdimos 3 horas de nuestras vidas en medio del bosque y nadie puede explicarnos qué pasó. Nadie. Salvo esas luces que parecen observarnos desde la oscuridad. Siempre me gustó el turno de patrulla en temporada de verano. El bosque se siente vivo. Las hogueras de los campistas iluminan a lo lejos. El olor a leña quemada se mezcla con el aire húmedo y uno siente que, aunque está en medio de la naturaleza salvaje, hay compañía cercana. Pero aquella noche, en los Apalaches, aprendí que la presencia de gente no siempre significa seguridad. Me llamo Richard, llevo más de 20 años como guardabosques y, aunque pensé que ya lo había visto todo, lo que encontré en un campamento me hizo dudar de todo lo que sé sobre este bosque. Era mediados de julio. Hacía calor, pero una brisa fresca corría entre los árboles. Había recibido el reporte de un campamento familiar que no había respondido en la revisión rutinaria. Normalmente, los visitantes pasan por la estación a saludar o a pedir indicaciones, pero esa familia llevaba 2 días sin dar señales. Decidí acercarme al campamento en compañía de un joven guardabosques en entrenamiento, un muchacho llamado Paul. El sendero que llevaba hasta la zona estaba tranquilo, aunque cargado de ese olor a resina y a tierra húmeda. Caminamos durante casi 1 hora, hasta que el humo de una fogata apagada nos guió. Cuando llegamos al claro, nos quedamos inmóviles. Las tiendas estaban en pie, perfectamente ordenadas. Mochilas apoyadas en troncos, ropa doblada sobre una silla de camping, platos con restos de comida a medio terminar. Incluso había un termo con café todavía tibio. Todo parecía listo para una cena que nunca se terminó, pero lo que faltaba eran ellos. No había una sola persona, ni huellas recientes alrededor, ni signos de pelea o huida. Era como si se hubieran levantado todos al mismo tiempo y se hubieran desvanecido en el aire. Paul me miró con el ceño fruncido. ¿Qué cree que pasó?, me preguntó en voz baja. No supe qué responderle. El silencio en aquel claro era sofocante, interrumpido solo por el crujir de alguna rama a lo lejos. Tomé mi linterna y decidimos revisar alrededor. Los rastros imposibles. Encontramos huellas que se alejaban del campamento, pero lo extraño es que se detenían abruptamente a los pocos metros. Era como si la familia hubiera caminado en fila y, de repente, el suelo se los hubiera tragado. No había más marcas, ni ramas movidas, ni tierra removida, solo nada. Decidimos quedarnos en el campamento hasta que llegara refuerzo. Encendimos la fogata para espantar el frío de la noche y revisamos las pertenencias, identificaciones, cámaras de fotos, hasta un libro infantil con dibujos de colores. Todo estaba ahí, pero ni rastro de ellos. Esa primera noche fue la más larga de mi vida.
las voces. Poco después de medianoche, mientras Paul dormitaba, escuché algo. Era un susurro infantil, como si un niño me llamara desde el bosque. Me puse de pie, apunté la linterna y grité: ¿Quién anda ahí? El susurro se repitió, más claro: ayúdame. El corazón me golpeaba fuerte. Caminé unos pasos hacia los árboles, pero no vi nada, solo sombras que se alargaban entre los troncos. Regresé rápido a la fogata y desperté a Paul. ¿Escuchaste?, le pregunté. Él negó con la cabeza, aunque estaba pálido. No volvimos a dormir. El segundo día, al amanecer, llegaron más guardabosques y un par de voluntarios. Revisamos el área durante horas, extendiendo la búsqueda varios kilómetros. Ni un rastro. Lo único extraño fue que en el tronco de un árbol cercano había marcas como de manos pequeñas, hundidas en la corteza, frescas, como si alguien las hubiera hecho la noche anterior. La búsqueda se prolongó por días. Se trajeron perros rastreadores, helicópteros, incluso drones. Nada. El campamento quedó como un escenario congelado en el tiempo, esperando a sus dueños que jamás volvieron. El regreso en soledad. Meses después, regresé solo a ese mismo lugar. No era parte de mi ruta, pero algo me impulsaba. El campamento ya estaba desarmado, pero la fogata seguía ennegrecida en el suelo y el aire se sentía cargado, pesado. Me senté en la misma piedra donde había visto el termo con café. El bosque estaba silencioso, demasiado para ser verano, y entonces lo escuché otra vez, la voz infantil. «Ayúdame», susurró, tan cerca que sentí el aire en mi oído. Me levanté de golpe, pero no había nadie, solo el eco de mis propios latidos. El recuerdo que no se va. Han pasado años desde aquella desaparición. Oficialmente, el caso quedó como no resuelto. La familia nunca fue encontrada. Pero cada vez que camino por esa zona, siento que el bosque guarda algo. A veces, cuando el viento sopla fuerte, me parece escuchar risas lejanas. Y cada tanto, en sueños, me despierto en aquel campamento vacío, con la sensación de que alguien me observa desde la oscuridad. No sé qué pasó con ellos. Solo sé que dejaron todo atrás como si hubieran obedecido una llamada imposible. Y cada vez que pienso en eso, me digo lo mismo. Hay lugares en los Apalaches donde el bosque no devuelve a los que se lleva. Nunca fui de creer en leyendas. Desde joven pensé que las historias de los Apalaches eran solo eso, cuentos para asustar a campistas o para mantener a la gente lejos de ciertas zonas peligrosas. Pero después de lo que viví, entendí que hay relatos que nacen de algo real. Me llamo Tomás y llevo más de una década trabajando como guardabosques en distintos parques de los Apalaches. He enfrentado tormentas que parecían partir el cielo en dos, animales enormes que aparecían a metros de mí, e incluso personas que se comportaban de forma impredecible por el cansancio o el miedo. Nada me intimidaba tanto como lo que me ocurrió en un cruce de senderos, una noche de otoño. La primera aparición. Todo comenzó en una ronda nocturna. Había luna llena, pero la neblina era tan densa que apenas iluminaba unos metros. Caminaba por el sendero del Viejo Roble, un punto donde convergen varios caminos que se abren como venas en la montaña. Es un lugar que siempre me dio una sensación rara, demasiado callado, como si el bosque contuviera la respiración. Eran las 11 cuando lo vi. A unos 30 metros en medio del cruce había un hombre parado. Vestía como excursionista, chaqueta oscura, mochila pequeña al hombro, botas altas. Estaba erguido, mirando hacia mí. «Buenas noches», le dije en voz alta. «¿Necesita ayuda para orientarse?». El hombre no respondió. Caminé unos pasos más cerca, y fue entonces cuando la linterna iluminó su rostro, o lo que debía ser su rostro. No había nada. Solo una superficie lisa, pálida, como piel sin rasgos. Ni ojos, ni nariz, ni boca. Me quedé congelado. El aire se volvió helado de golpe y sentí un peso en el pecho como si me faltara el aire. «¿Se encuentra bien?», balbuceé, aunque mi voz temblaba. El hombre sin rostro inclinó la cabeza hacia un lado lentamente, como un animal curioso, y sin moverse más, se quedó ahí, inmóvil, el miedo paralizante. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Era como si el suelo me sujetara. Lo único que podía hacer era mantener la linterna fija en esa figura, que parecía absorber la luz. No sé cuánto tiempo estuve así, tal vez segundos, tal vez minutos.
Finalmente, el hombre giró lentamente y se internó en uno de los senderos. No escuché pasos ni crujir de ramas, simplemente se desvaneció en la neblina. Cuando recuperé el control de mi cuerpo, corrí de regreso a la estación. Esa noche apenas pude hablar. Solo escribí en el registro, figura anómala en el cruce, la segunda vez. Pensé que había sido un delirio por el cansancio, pero unas semanas después, volvió a ocurrir, otra vez en un cruce de senderos, aunque a kilómetros del primero. Era medianoche y el aire estaba tan frío que se formaban cristales en las ramas. Yo caminaba con otro guardabosques, Michael, que iba delante de mí. De pronto, se detuvo en seco. ¿Lo ves?, me dijo en un susurro. Ahí estaba otra vez, el hombre sin rostro, de pie en medio del camino, mirándonos. Michael murmuró un Dios mío y retrocedió. Yo apenas podía moverme. Lo miramos un instante que se hizo eterno. Entonces, la figura levantó una mano lentamente y señaló hacia el bosque. No hacia el sendero, sino hacia la espesura oscura, donde no había caminos. Sin pensarlo, Michael salió corriendo. Yo lo seguí poco después. Al girarme una última vez, vi que el hombre sin rostro seguía allí, apuntando hacia el vacío, los rumores. Después de esa noche, empecé a preguntar discretamente a otros guardabosques. No todos se animaban a hablar, pero un par de veteranos me confesaron algo que me heló la sangre. Ellos también lo habían visto. Uno dijo que lo observó en 1998, parado al borde de un precipicio. Otro aseguraba que lo había visto de día, a plena luz, caminando entre excursionistas que no parecían notarlo. Todos coincidían en lo mismo: el rostro vacío, el miedo paralizante y la sensación de que el tiempo se detenía alrededor. La tercera aparición, la última vez que lo vi, fue la más aterradora. Era primavera y me tocaba vigilar un tramo cercano al refugio del Águila. Subí temprano en la noche y cuando llegué al cruce de los senderos, ahí estaba. Pero esta vez no estaba solo. Había dos figuras más a su lado, idénticas, con ropa diferente pero igual de inexpresivas. Los tres miraban hacia mí, inmóviles. Sentí que el corazón se me iba a detener. El aire estaba tan frío que me dolía al respirar. Saqué mi radio para pedir apoyo, pero solo escuché estática. De pronto, las tres figuras comenzaron a caminar al mismo tiempo hacia mí, paso a paso, sin prisa, pero con firmeza. Retrocedí tambaleando, casi sin poder respirar. Y cuando estaban a pocos metros, se detuvieron de golpe. Una de ellas inclinó la cabeza, como estudiándome, y entonces todo se apagó. La linterna, el radio, incluso mi reloj dejaron de funcionar. Quedé en oscuridad total. Solo recuerdo un silencio absoluto, seguido de un zumbido bajo en mis oídos. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando las luces volvieron, ya no había nadie. Solo quedaban mis huellas en la nieve y el cruce vacío, lo que quedó en mí. Desde esa noche no volví a patrullar solo. Lo pedí como condición para seguir en el trabajo. Nadie me obligó a dar explicaciones. Bastaba con ver mi rostro para entender que había algo que prefería no contar. Lo cierto es que cada vez que paso por un cruce de senderos, siento que me observan. Y aunque no los vea, sé que están ahí, esperando. He aprendido que en los Apalaches hay presencias que no siguen las reglas del tiempo ni del espacio. No sé qué son ni qué quieren, pero sé una cosa: si alguna vez ven a un excursionista parado en silencio, inmóvil, y al alumbrar descubren que no tiene rostro, den la vuelta y corran. Porque yo lo vi, y sé que volveré a verlo otra vez. Y así llegamos al final de este recorrido por los Apalaches, un lugar donde cada sendero puede esconder un misterio, y donde incluso los guardabosques, acostumbrados a la soledad del bosque, confiesan haber visto cosas que no se atreven a contar en voz alta. Si alguna vez caminan por estas montañas, recuerden, los árboles guardan más que sombra y silencio, y quizá, en medio de la neblina, se crucen con algo que no pertenece a este mundo. Gracias por acompañarnos una noche más en Mac Historias de Terror. No olviden suscribirse, dejar su comentario y compartir este episodio. Buenas noches, audiencia, y que el bosque no los mire demasiado de cerca.